El título entonces elegido es Vida contemplativa y mística teología. Agradezco la posibilidad de desarrollar este tema. En años anteriores, el primer año que pude exponer en la Lectio Brevis, hablé sobre la vida contemplativa siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Al año siguiente, un aspecto de nuestra vida contemplativa importante que era el estudio, cómo entra el estudio en nuestra vida contemplativa y no nos distrae de la contemplación. El año pasado, en cambio, ya toqué el tema en San Juan de la Cruz con otro título, la contemplación o estado de contemplación, que es uno de los sinónimos para no usar esta expresión mística teología, para no usarla todavía. Y este año quiero poner en relación estos dos mundos, el mundo de la vida contemplativa y de la mística teología, a ver cómo se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que venimos de un periodo largo de menos actividad escolástica, con convivencias. Me permito comenzar con un chiste, ¿no? Un chiste inglés, que al momento de construir el túnel debajo del Canal de la Mancha, hacen una licitación, y se presenta un señor diciendo que va a cobrar muy poco para hacer ese túnel, y este está loco, le dice, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y cómo va a ser? Dice, muy sencillo. Mi hijo comienza cavando del lado francés, yo comienzo a cavar del lado inglés y nos encontramos a la mitad del camino. Y le dijeron, bajo el agua, le dijeron, pero ¿y si no se encuentran? Van a tener 2 túneles a precio de 1. Entonces nosotros nos planteamos así: la mística teología es el deseo que tiene Dios de penetrar en el alma. La vida contemplativa es el deseo que tenemos nosotros de ver a Dios. Se encuentran estos caminos, porque un pequeño error, Dios no se va a equivocar, pero si nosotros cometemos un pequeño error de entrada, no vamos a llegar a lo que Dios quiere con la mística teología. No vamos a llegar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Un pequeño error al inicio es grande al final, y por lo tanto, si este error, la iglesia, las congregaciones no van a producir una época mística como hubo en otros tiempos. Y Dios va a hacer milagros. Y va a haber místicos desde niños, como Faustina Kowalska, como Santa Gema, como el Padre Pío, pero no va a ser producido por las congregaciones religiosas porque equivocan el camino, o por la iglesia porque equivoca el camino. Las partes en cuestión son la vida contemplativa. La naturaleza de la vida contemplativa fue estudiada y fue canonizada por Santo Tomás de Aquino. Y desde esa época hasta ahora sigue inamovible, es así, es lo que entendemos, lo que hemos estudiado, lo que se estudia. La mística teología, la otra parte, no fue canonizada por Santo Tomás de Aquino. Es una expresión más antigua, canonizada quiere decir estudiada como tal, dicha. Es una expresión muy antigua en la Iglesia, la hizo clásica el pseudo Dionisio, 500 años después de Cristo. La usaron muchísimos teólogos, la usa Santo Tomás, pero no canonizó su significado. Fue usada en todos los tiempos, especialmente cuando se dieron esos siglos místicos. En Italia el 1300 fue un siglo místico, lleno de místicos. El 1400 en los Países Bajos, el 1500, 1600 en España. Místicos en las congregaciones, entre la gente común. La gente quería ver a Jesús, ver a Dios, tener fenómenos místicos, y ponían medios para eso. Se usa muchísimo en el tiempo de San Juan de la Cruz, siglo de oro místico. Digo, toda esta gente analfabeta, que eran místicos, y todas las desviaciones que después se siguieron también, de los quietistas, de los alumbrados, de los espiritualistas, desviaciones, pero es que querían eso, no eran desviaciones ateas de una destrucción, pero al fin y al cabo errores, ¿no? Desviaciones. Lo usa Santa Teresa de Jesús una vez en sus escritos, en el libro de la vida. Dice, esto es lo que dicen los teólogos, los letrados, mística teología. Dice, pero yo no voy a usar ese nombre para no meterme en problemas. ¿Por qué? No estaba canonizado el nombre, o sea, no lo usaban todos,
y no se sabía bien qué es lo que querían decir. Por ejemplo, concretamente, aunque el libro de la vida es del 1565, es anterior a San Juan de la Cruz y al padre Gracián, a Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que es el que le ayudó a ella y que ella le obedecía en todo, el padre Gracián, más adelante, no, pero ya lo tiene que haber sabido, él publica un libro que se llama Mística Teología y se lo dedica a una condesa, ¿no? En el 1601, y lo vuelve eso en Madrid, y lo vuelve a publicar en Bruselas y se le dedica a las contemplativas. Y el libro ese él lo presenta de esta manera, el título largo que él le da: Mística Teología colegida, sacada de San Buenaventura, con un itinerario de la perfección que le añadí para mayor declaración de aquella doctrina. Imprimióse primero en Madrid y luego en Bruselas para las carmelitas. Y cuando explica él qué es esa mística teología, ese conocimiento divinísimo, dice: aquel que el entendimiento no alcanza por su propia operación o trabajo, sino que al que conoce y alcanza por medio e interposición de la unión del amor, el cual es fruto de la voluntad. Pero está presentando la mística teología de San Buenaventura, que dice: no es cuestión del entendimiento, es cuestión de la voluntad. Digo, se usaba muchísimo en ese tiempo. San Juan de la Cruz lo va a usar explícitamente y técnicamente, porque no encuentra una expresión más precisa para encuadrar el tema que él quiere afrontar, que él quiere desarrollar. Y señala el modo como lo va a usar, es decir, al modo del Dionisio y de Santo Tomás de Aquino. Lo dice explícitamente. Pero no dice de dónde lo saca de Santo Tomás de Aquino. No dice. Queda así y no dice, no copia textualmente, por tanto no fue canonizado, pero es clarísimo el modo como lo va a usar San Juan de la Cruz. ¿De dónde viene inicialmente este litigio? Después vamos a ver cómo lo usa San Juan de la Cruz. ¿De dónde viene este problema? El problema viene de la expresión, o sea, puede partir con la expresión. Y de hecho, después de 2 o 3 siglos, en los últimos 2 siglos, esencialmente es un problema de expresión, ¿no? O sea, todo, cuando lo explican, hablan de otra cosa distinta de la San Juan de la Cruz. ¿Por qué de expresión? Porque está compuesta esta palabra mística teología, tanto en griego como en latín, su traducción latina, de tres palabras, de 3 nombres: mística, teología, ¿no? Mística quiere decir secreto, no hay duda. Teo quiere decir Dios, no hay duda. Logía quiere decir muchísimas cosas. Logos, en griego. Después pregúntenle a los estudiosos, una cantidad de cosas. Palabra, recoger las cosas, tratar, estudio, ciencia, ¿no? Nosotros decimos teología o tractatus de Deo, tratado de Dios. Y tiene 2 problemas esta expresión: que cuando las palabras van unidas pierden los casos, no se sabe cuál es nominativo, cuál es acusativo, y por lo tanto puede ser el secreto Dios nominativo, trato que Dios trata, teología, o puede ser al revés, puede ser tratado de Dios, Dios es el objeto. Pero las obras de San Juan de la Cruz es clarísimo que es el secreto, modo agregamos nosotros, como Dios trata al alma. Es clarísimo, hay que agarrar y leer hasta el cansancio. Dios embiste, Dios toca, Dios se mete en el alma. Claro, a nosotros nos suena, teología nos suena al revés. Teología es lo que está, filosofía, no, yo estoy en teología. Nos suena así, ¿no? Como una ciencia de Dios. Y van a ver que todos los manuales, todo, y ahora vamos a ver un poquito, todos los que fueron hablando, todos los que fueron, siempre dicen, bueno, hay una ciencia que es dogmática y dentro de la dogmática está la teología moral, la teología espiritual y la teología mística, y San Juan de la Cruz es especialista en teología mística. Es así, se hizo ese uso común. Para San Juan de la Cruz, él lo trata en ese modo, es el secreto tratar de Dios al alma, tan secreto que no lo ve ni siquiera lee un texto, con la inteligencia. Dice: es también secreta porque infunde el amor secretamente a oscuras de la obra del entendimiento y de más potencias. El Espíritu Santo le infunde y ordena en el alma sin ella saberlo, ni entenderlo como sea.
Y a la verdad no solo ella no lo entiende, pero nadie, ni el mismo demonio, por cuanto el maestro que la enseña está dentro del alma sustancialmente, donde no puede llegar el demonio, ni el sentido natural, ni el entendimiento. Y dice, y después cuando la fue preparando al alma, todo capítulos y capítulos, basta leerlo, cuando la fue preparando al alma, un poquito del alma empieza a pasar a la voluntad y a la inteligencia. San Buenaventura decía, no, llega a la voluntad y de la voluntad pasa a la inteligencia. San Juan de la Cruz es único, dice, en la sustancia del alma, hasta el cansancio. El significado de San Juan de la Cruz está en sus escritos, no hay nada que añadir, hay que leerlo sin ninguna precomprensión, que es lo que tenemos nosotros. Todo lo vamos a leer de acuerdo a una precomprensión, como lo voy a mostrar. No hay nada que añadir, sino solo leer, pero la historia reserva sorpresas. Así como el Actus Scendi quedó 7 siglos oculto y se leía a Santo Tomás y se explicaba y queda oculto, y la participación queda oculta, puede pasar en esto también. Veamos un poquito de historia, así como vimos la parte lingüística, la parte histórica, ¿no? Esto es interesante. En el 1618 comienzan 2 cosas. Poco tiempo después de la muerte de él, 20 años después de la muerte de San Juan de la Cruz, 2 cosas. La preparación de las obras completas de él para la publicación, muy prematuro, y los procesos de canonización. Se abre el proceso de canonización. La iniciación de las obras, la edición principal, Príncipe, salió en el 1630, llevaba como título Obra del venerable y místico doctor Fray Juan de la Cruz. Se traduce a muchas lenguas y siempre aparece el místico doctor. En el 1639-40, aparece traducida al latín, para ser una obra oficial, se traduce al latín y también sale con el mismo, y por lo tanto el calificativo de doctor místico, místico doctor, queda para siempre. Doctor místico, místico doctor. Se inicia el proceso de canonización, proceso diocesano para la beatificación, y se prepara un formulario para entrevistar a la gente. En la pregunta número 35, ustedes tienen los libros acá, la 35 le preguntan a la pobre gente, a la gente le preguntan de esta manera. Leo, sus libros de teología mística, la alteza de su doctrina y el fruto que hacen y estima que de ellos se tiene. 2 puntos. Si saben, los entrevistados, que los libros que dejó escritos de teología mística están llenos de sabiduría del cielo. Son muy estimados por personas doctas y espirituales. Se han sacado innumerables traslados, traducciones, de ellos que andan por estos reinos de España y se han llevado a las Indias, Italia y Flandes y otros reinos remotos. Y es común concepto de las personas que los leen que resplandece en ello la doctrina y el espíritu que el apóstol San Pablo comunicó a San Dionisio, su discípulo, para toda la iglesia. Digan lo que saben. De esta pregunta está un poquito condicionada la respuesta. Y está muy lindo porque nosotros tenemos los libros con todas las respuestas. Y los sacerdotes responden, ¿no? Responden sí, pero no, teología mística. Igual, ya la pregunta viene cambiado. Ya no viene mística teología, viene teología mística. Y hay una segunda particularidad de las palabras latinas, yo me olvidé expliquéla nada más, que es cuando el adjetivo, cuando la palabra que juega adjetivando, en este caso secreta, mística, cuando el adjetivo está detrás, es una prolongación del nombre. Si yo digo teología mística, es una teología secreta. Cuando está delante en latín, es partitivo, es decir, mística, teología y no superficial o teología simbólica, es partitivo, es solo esto. Ya invierten el orden, porque están hablando ya de otra cosa, casi contemporáneamente a él. La historia tiene y a partir de ahí, bueno, se podría intercambiar. El ejemplo, para que entiendan esto que digo, una cosa es decir amor divino y otra cosa es decir divino amor. Es muy importante cuando lean el tratado, el comentario de Santo Tomás a los 2 preceptos y a los mandamientos, a los 2 preceptos, cómo usa el adjetivo, ¿no? Él usa siempre, ¿no?, el divino amor, ¿no? En Argentina hay una canción que es amor divino, hay amor divino, le canta una chica, una señorita,
porque es el amor divino, hermoso, precioso. Pero si tú dices divino amor, es divino amor, no es humano amor. Si tú dices mística teología, es distinto que teología mística. Bueno, preguntan así, la respuesta de la gente va, ¿no? Para dar a entender que históricamente desde el comienzo se lo consideró doctor místico y autor de mística teología. Los biógrafos empezaron al poco tiempo a escribir las vidas y lo llamaban doctor místico, recogiendo la opinión generalizada porque era casi vox populi. Y sin embargo, ese proceso de beatificación que ya en el 19, empieza el 16, termina el 19, no, el 18, en el 19 ya están terminados los procesos. Y 10 años más tarde, en Roma está todo terminado, pasan 100 años hasta la beatificación, se frena por el culto indebido. Milagros había de una cantidad y el culto era tan grande que se frena, se paraliza el proceso de beatificación. Durante 100 años, sale 100 años más tarde, 1726, ¿no? Y cuando sale cuando sale el milagro, cuando sale, la beatificación, estos títulos que él recibía de doctor ya están totalmente canonizados, aceptados. No era la proclamación del doctorado, pero todo el mundo hablaba de doctor. Sale justo la beatificación de él en el momento en que explotan las luchas quietistas, los quietistas, que decir, no hay que hacer nada, todo lo hace Dios, yo no tengo que hacer nada, el quietismo, ¿no? Y tanto los quietistas como los antiquietistas citan a San Juan de la Cruz como de parte de ellos, porque San Juan de la Cruz dice que Dios obra en el alma, que yo no puedo hacer nada, es pasivo, los quietistas, y los antiquietistas todos los citan como autoridad, los dos como autoridad, era la autoridad máxima en ese tiempo, San Juan de la Cruz, y no queda manchado con esta lucha. Al contrario, siempre se lo interpretó como bien, la Iglesia como bien. Y sin embargo se demora, ya sale la canonización, tendría que haber salido el doctorado en ese momento. No sale el doctorado, pasa mucho tiempo. Todo lo proclaman doctor, pero no la Iglesia. Entre medio está la proclamación de San Francisco de Sales, que era contemporáneo, un poquito más tarde, San Alfonso María de Liorio, que era más tarde, San Pedro Canicio, salió en el 1925, un año antes que el doctorado de San Juan de la Cruz. ¿Por qué voy a decir esto del doctorado? Es muy importante. ¿Por qué pasó esto? Los estudiosos dicen, nadie sabe, usted tiene acá un volumen de toda la causa del doctorado, nadie sabe por qué, simplemente se abandonó, se olvidaron de él. Se olvidaron así de pedirlo, porque hay que pedirlo, alguien tiene que pedirlo, y entre medio fueron suprimidos los carmelitas acá, en el 1834-35 fueron suprimidos, recién volvieron en el 68, 1868, y volver a la orden, con todos los conventos destruidos, robados, ¿no? Significó unos 10-15 años hasta que se restablecieron, cuestiones que cuando llega el capítulo, y se unen a los de Italia, cuando llega el capítulo del 1889, 2 años antes del tercer centenario de su muerte, ¿no? Dicen, vamos a lo doctor. Y se apuran a trabajar para que lo proclamen doctor. Y en 2 años no logran hacerlo. Todo muy rápido. Y se apagan de vuelta. Y cuando llega el aniversario de la canonización, en el 1925, sucede lo mismo. 2-3 años, algunos años, 5 años antes, un capítulo dice, vamos a proclamarlo, vamos a pedir que sea doctor. ¿No? Interesa por qué lo piden doctor y por qué la Iglesia lo nombra doctor. ¿Doctor de qué? Se apuran a trabajar y hay bastante trabajo. Están todas las posiciones de por qué piden que sea doctor. Y lo que se va repitiendo continuamente es que tenemos un doctor en moral, tenemos un doctor en teología dogmática, tenemos un doctor místico. Doctor místico, por la teología mística, porque hay teología moral, que siempre está en el tema de la teología, ¿no? Doctor místico, teología moral, ¿no? Hacen ese pedido. Es muy curiosa la presentación que hacen ellos, los mismos carmelitas, donde dice justamente esto, que lo quieren como doctor místico. Y uno, en los votos, el primer voto que da un jesuita, se pone la objeción: ¿por qué doctor místico si ya tenemos al Dionisio, San Gregorio, San Bernardo y 2 más? ¿Por qué otro doctor místico? Y él mismo responde: porque llegó a una concentración de la doctrina mística muy, muy especial, y da el voto favorable. Y sale la
el nombramiento de él como doctor místico, dijimos en el 26, sale por una circunstancia también, porque los trabajos no llegaban, porque Pío XI le tiene una devoción especialísima a Santa Teresita del Niño Jesús. No sé si lo nombró algo en ese momento, no recuerdo. Aprovecharon a decirle, y ella leía San Juan de la Cruz, y salió, ¿no? La proclamación con estos estudios previos, que no son muchos, y que todos van apuntando porque era un gran conocedor. Dice, hoy día que la teología necesita, tenemos teólogos, todo cuestión de ciencia teológica, lo cual no está mal, porque es ciencia la que tiene este hombre, pero toda la palabra esta pasa ahí. Y el Papa cuando lo nombra dice, porque escribió libros de mística teología. Pasa que el Papa después ya no se equivoca la Iglesia con estas cosas. Y aunque en el contexto popular puede ser que estén interpretando otra cosa, te salen unos documentos espectaculares, ¿no? Y dice así, porque escribió libros de mística teología, reflejos o tocados de sabiduría celeste. Tocado de sabiduría celeste, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo lo dice el Papa y cómo lo dijo en su beatificación Benedicto cuando lo beatificó? Cita textualmente eso, tocado de sabiduría celeste. ¿Qué pasó en ese momento también? Es la última cuestión histórica. Que con el fin del 1800 y comienzo del 1900 aparecen todos los estudios de mística. Pero son los estudios de mística que aparecen de la mano de todos los descubrimientos que los franceses, los ingleses, los alemanes están haciendo de Grecia, de India, se van por todas partes, mística oriental, mística de los indios, mística de los africanos, mística, y bueno, también mística a los católicos, apurarse a hacer mística, ¿no? A ver, estudiar la mística también. Hay un resurgir. No solo eso, sino que está el resurgir, eso lo dice uno de los autores cuando lo presenta, para la causa de doctorado, está también el resurgir de la teología especulativa. Acuérdense el Eterni Patris, Santo Tomás no era el doctor, no era la doctrina. Viene toda la publicación de las obras de Santo Tomás, viene todo el resurgir de la teología, y un autor dice, ahora que la teología dogmática está bien asentada, es el momento de hablar de la teología mística que se apoya sobre la dogmática. Está bien. Pero estaban también todos los otros estudios que se hacían. Por eso, y lo dice explícitamente Rollo Marín en el 55, dice, por eso nosotros no vamos a guiarnos por los místicos experimentales, sino que vamos a ir a los sanos principios de Santo Tomás, perfecto, porque la mística experimental, pasa que los místicos experimentales son todos ellos, y también entran todos los místicos experimentales, Ruysbrock, Taulero, todos los que no son solo experimentales, y San Juan de la Cruz también, evidentemente que Rollo Marín no lo va a decir, pero va a edificar la teología de otra manera y va a ejemplificar con San Juan de la Cruz. No tienen la culpa, porque todo este resurgir de los estudios sobre la teología, la mística, fueron al inicio del 1900, cuando San Juan de la Cruz era uno más. Cuando llega el doctorado entonces, ¿no? Cuando llega la proclamación del doctorado, ¿no? Bueno, el Rollo Marín en el libro Teología de la Perfección Cristiana dice, nosotros ahora estamos en muchas mejores condiciones de decir qué es la mística, ¿no? Por todos los estudios científicos que hemos tenido recientemente, ¿no? Y él invoca unos 30 autores, lo habrán visto, dice, ya vamos a ver, ¿no? Cuando llega entonces esta proclamación del doctorado, llega en un muy buen momento, pero un poquito tarde, o si se quiere va a llegar como posibilidad de corregir. O sea, venía toda una tradición ya de 20 o 30 años de mística entendida como la entienden todos estos teólogos que cita Rollo Marín. Grandes teólogos, Arinteros, Garrigou-Lagrange, Rollo Marín, todos ellos. Digamos, nosotros no tomamos parte, yo estoy contando lo que va pasando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo...? Dice, bueno, Rollo Marín, que sintetiza, dice, después de todo esto de estudio, nosotros todos llegan al acuerdo en una cosa. Se pregunta, ¿qué se entiende por mística?
llegan al acuerdo todos, aunque hay diferencias. Dice, analiza todo y dice, nos parece que esa síntesis puede concretarse con toda precisión y rigor teológico en la siguiente forma. Estoy leyendo Rollo Marín, tesis, 2 puntos. El constitutivo esencial de la mística, que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Y dice, es la última expresión más alta de la vida de la gracia cuando, movido por el Espíritu Santo, reacciona con los dones, la emoción, los dones, y llega a lo último. Por lo tanto, las conclusiones que ustedes conocen, porque son las que nosotros estudiamos, ¿no? Las que hemos estudiado. Se hace popular la expresión vida mística, nunca más mística teología, vida mística. Claro, si la vida es el ser del viviente, la vida mística es lo que yo construyo bajo la acción del Espíritu Santo por obra de la gracia. Mientras que para San Juan de la Cruz no es eso. Es toda la obra de Dios que el hombre la recibe pasivamente, y cuando reacciona el hombre, ahí entra otro principio. Pero hasta aquí es mística teología. Insistimos que vida mística es una invención moderna en la que no podemos hacer entrar a San Juan de la Cruz y Santa Teresa. No digo que esté mal eso, pero lo inventaron, están hablando de otra cosa. Que no digan que Santa Teresa y San Juan de la Cruz, especialmente San Juan de la Cruz, que lo trata explícitamente, está hablando de eso. La respuesta de San Juan: el verdadero problema es la naturaleza de la mística teología en San Juan de la Cruz. No cambiar el tema, que inventan un tema, inventan el título, inventaron un juego nuevo, lo definen y tienen razón, no le vamos a discutir. Pero no digan que eso es San Juan de la Cruz. Ese es el punto en el cual ellos dicen que eso es San Juan de la Cruz. El doctor místico es San Juan de la Cruz, no son todos estos estudiosos o las personas que estudian ello. Y lo que le hacen decir a Santo Tomás está perfecto para la vida contemplativa, pero no para la vida mística, porque no habla Santo Tomás, cuando habla de vida mística en el sentido que, así, mística teología, yo hice todas las citas, todo, está hablando de lo mismo que San Juan de la Cruz habla, pero no de otra cosa. Bien, lo más grave es que, ¿no? Lo menciono rápidamente, alguna vez lo hemos conversado, lo más grave es que el mismo Rollo Marín se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Y dice Rollo Marín de esta manera que, claro, el problema es que San Juan de la Cruz dice, y todos estos teólogos, y cita varios, místicos, dice que Dios toca el alma, la sustancia del alma, y dice así: los toques místicos, Rollo Marín, son una especie de impresión sobrenatural casi instantánea. Los más sublimes son los que San Juan de la Cruz y los místicos alemanes antes de él llaman toques substanciales. Estoy leyendo a Rollo Marín. Que no son, sin embargo, verdaderos toques de sustancia a sustancia, sino a través de las potencias, que se producen de una manera tan sutil que ellos piensan que es la sustancia del alma. Está corrigiendo a San Juan de la Cruz, muy feo, en la esencia del mensaje. Y más adelante explícitamente lo dice, ¿no? Dice, ¿no? Dios, dice, esto en los tomistas no existe, dice Rollo Marín. No existe esta posibilidad que toque la sustancia del alma. Y no es así. No es así. Santo Tomás lo tiene cuando estudia cómo se contactan los espíritus. Pero Dios, dice, más Rollo Marín, íntimamente presente en el alma, que ella misma puede tocar y mover desde dentro del fondo, facultades por un contacto espiritual que aparece como divino. Más adelante dice, no hay más remedio que interpretarlo así. Santo Tomás de Aquino insiste repetidas veces en que ninguna sustancia creada puede obrar, no puede haber un contacto. Conclusión de los teólogos modernos, y ya casi conclusión del trabajo mío. Teólogo moderno es toda esta secuencia de grandes teólogos que han puesto el tema de la vida mística en contraposición, dejando de lado la mística teología de San Juan de la Cruz y haciéndonos leer a San Juan de la Cruz en la clave de ellos. Porque cuando San Juan de la Cruz dice, yo sigo a Santo Tomás, ellos ponen una nota, Santo Tomás, suma teológica, y te mandan a los dones del Espíritu Santo. Así aparecen en todas las ediciones. Eso se lo agregaron ellos. Te dicen, sí, esto es un agregador nuestro para explicar, porque San Juan de la Cruz no dice dónde, pero explicamos así. Eso no se hace, ¿no? Está dando una interpretación que otros no están de acuerdo. Conclusión de los teólogos modernos. La divulgación de un nuevo concepto de vida mística. Su identificación con la vida de la gracia, llevada a su máximo crecimiento, aunque luego matizan
diciendo, bueno, que se llegue hasta donde se pueda. Total, vas a llegar a la mística. Hasta donde podés, vas a ser un místico chiquito, pero vas a ser místico. Todos estamos llamados a la vida mística y todos vamos a llegar a un cierto nivel. Después matizan diciendo, según lo que Dios quiera. Y hay místicos contemplativos y místicos activos. Hay místicos contemplativos y místicos activos, porque todos vamos a llegar. Todos vamos por el mismo camino. La consecuencia práctica es más manifiesta y es lo que estamos viviendo. Si el camino de la gracia, súper bueno, que yo lo tengo que transitar, cuando Dios me empieza a trabajar místicamente, yo tengo que responder por el camino de la gracia. Eso es lo que me toca a mí. Pero si el camino de la gracia y el de la mística es lo mismo, es cuestión de caminar la vida de la gracia. Es un solo camino. Es cuestión de respirar y seguir caminando. Pero si son dos caminos distintos, uno por tierra y otro por agua, para hacerle el ejemplo, y te metes por el del agua porque Dios te mete ahí, y del agua te empieza a llegar acá, y te llega acá y decís, me falta el aire, y te dicen, respira más fuerte que algo vas a recibir, es cuestión de fuerza, seguir respirando que algo, te mataron, te ahogaron. ¿Qué es lo que pasa con la mística en este momento? No hay, no se produce, no es la presión, no hay un siglo místico. Puede haber muchas causas, pero probablemente no, lo cual no quiere decir que Dios no lo haga. Conclusión entonces de esta conferencia. Hasta aquí mi exposición. Es una síntesis de cosas que yo fui enviando a los monjes, especialmente a los monjes que están estudiando en ese blog, ¿no?, de las obras de San Juan de la Cruz, porque estas afirmaciones van en contra de la opinión común, avalada por grandes autoridades, y que es la que nosotros estudiamos. Y lleva a replantear el modo de tratar a las almas a quienes Dios trata místicamente. Son caminos distintos. O sea, tratarlas según San Juan de la Cruz, con lo cual decimos que no las estamos tratando según San Juan de la Cruz, no según adaptaciones nuestras. Eso en todos los libros van a encontrar esa pregunta, si San Juan de la Cruz es vivible hoy, es adaptable, y te van diciendo una serie de cosas. Sí, claro, también en el matrimonio, porque a veces hay dificultades, y hay que vencerse a sí mismo, hay que morir a sí mismo. Eso San Juan de la Cruz, sí, eso es San Juan de la Cruz, pero estamos años luz de la enseñanza de él, a quién él está hablando y de qué. Pero si estas reflexiones mías son equivocadas, digamos, puede traer grandes daños para mí o para el que sea. Digamos, estamos en tiempo de estudio. Por lo tanto, le he pedido a los monjes, decir, por favor, a ver, estudien, díganme, háganme una opinión al respecto, ¿no? Es apasionante, que es un mundo para estudiar, y lo que vas estudiando todo empieza a cerrar, pero uno puede estar equivocado. Y si comencé con un chiste inglés y no era muy académico, termino con un chiste argentino, menos académico todavía, ¿no?, que dice así, ¿no? Para nosotros todos los españoles son gallegos, ¿no? Dice que dos gallegos entraron en un auto, estaban yendo en un auto, entraron a la autopista contramano, ¿no? Cruzaban los autos contramano, ¿no? Y escuchaban la radio, la información del tráfico, y empieza a surgir, ¿no? Atención, 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 un auto contramano, mucho cuidado, y se mira y dice, uno, miles, dicen los dos gallegos. O sea que si esto estoy equivocado, digamos, con esto me pasa lo del chiste de los gallegos. Comenzamos el año de estudio. Ustedes tienen que seguir con la formación que tienen inicial, pero digamos, los que tenemos otras ocasiones y demás, digamos, no está mal dedicarse a estudiar estas cosas que tienen, con humildad y con generosidad, dedicarse a estudiar estas cosas que pueden tener lindas y muy buenas conclusiones.